Hola, buenas tardes. Bueno, en esta ocasión queremos exponer los árboles equilibrados y nosotros somos el grupo 3. Al hablar de árboles equilibrados, toma un nombre de las iniciales de los apellidos de los inventores, que era Georgi Aldelson Belsky y Ginny Landis. Lo dieron a conocer en la publicación de un artículo en el año 1962. Los árboles ABL están siempre equilibrados, de tal modo que para todos los nodos la altura de la rama izquierda no difiere en más de una unidad de la altura de la rama derecha o viceversa, ¿verdad? Eh, el árbol binario equilibrado. Árboles ABL. Un árbol totalmente equilibrado se va a caracterizar porque la altura de la rama izquierda va a ser igual a la altura de la rama derecha para cada uno de los nodos del árbol. A diferencia de la estructura, bueno, de datos del árbol equilibrado, se va a utilizar en la del árbol ABL. Esos son árboles ordenados o de búsqueda que además cumplen la condición de balanceo para cada uno de los nodos. La definición del árbol ABL. Este es un árbol binario de búsqueda en el que las alturas de los subárboles izquierdo y derecho de cualquier nodo diferente como máximo será 1. La altura o profundidad del árbol binario es el nivel máximo de sus hojas más 1 y la altura de un árbol nulo se va a considerar 0. 0 cuando son iguales, 1 cuando la altura es mayor a la altura derecha es mayor a la izquierda y menos 1 cuando la altura izquierda sí, menor, perdón, a la derecha. Ahora vamos a hablar un poco de los tipos de equilibrio. Como para profundizar más eh, en el tema, eh, en un tipo de equilibrio, cada nodo, además de la información que se pretende almacenar, debe tener los punteros a los árboles derecho e izquierdo, igual que los árboles binarios de búsqueda, y además el dato que controla el factor de equilibrio. El factor de equilibrio es la diferencia entre las alturas del árbol derecho y el izquierdo. Fe sería igual a la altura subárbol derecho menos la altura subárbol izquierdo. Por definición, para un árbol ABL, este valor debe de ser menos 1,0 o 1. Si el factor de equilibrio de un nodo es 0, el nodo está equilibrado y sus subárboles tienen exactamente la misma altura. En caso que sea 1, el nodo está equilibrado y su árbol derecho es un nivel más alto. Si es menos 1, el nodo está equilibrado y su subárbol izquierdo es un nivel más alto. Si el factor de equilibrio, como lo hemos representado ahí, da igual a 2, necesitamos hacer un reequilibrio. Un árbol ABL es un árbol binario de búsqueda ampliado con un campo que indica el factor de equilibrio de cada nodo. Las operaciones de acceso son idénticas a las de un árbol de búsqueda. Las operaciones de inserción y borrado se realizan igual que un ABB, salvo que se añade una etapa posterior de reequilibrado. El reequilibrado recorre los ascendientes del nodo que ha sufrido modificación, recalculando sus factores de equilibrio y aplicando las rotaciones adecuadas cuando es necesario. El recorrido se detiene al llegar al nodo raíz o cuando el subárbol del nodo actúa, no haya sufrido cambios en la altura respecto a la situación anterior a la operación. Es necesario controlar el cambio de la altura de los subárboles
a lo largo del recorrido. Vamos a hablar de los cambios en la altura. En inserción, si un hilo incrementa su altura, el padre también la incrementa. Si su factor de equilibrio era -1 o 0, o bien de 0 o +1. En el borrado, si un hilo decrementa su altura, el padre también la decrementa. Si su factor de equilibrio era -1 o +1, como pueden ver en la imagen que está en la diapositiva. Ahora, para hablar un poco de un árbol perfectamente equilibrado, influye el factor de equilibrio del nodo, que diferencia entre el tamaño del subárbol derecho y el del izquierdo, o viceversa. Para todos los nodos, el número de nodos del subárbol izquierdo y el número de nodos del subárbol derecho difieren como máximo en la unidad. Coste alto de mantener un árbol de búsqueda perfectamente equilibrado. Y aquí podemos ver cómo prácticamente se representa una búsqueda con equilibrio perfecto en la izquierda, y en la parte derecha como cuando no existe un equilibrio perfecto. Ok, continuando, vamos a ver lo que es la implementación de árboles ABL. Dentro de los árboles binarios de búsqueda más comunes encontramos tres tipos, que son los árboles ABL, árboles rojo-negro y árboles AA. Estos tres tipos de árboles son autobalanceables. Tal como se muestra acá en la imagen o en este pequeño esquema, se muestra lo que ya se mencionaba, que está el árbol binario de búsqueda y este se va a clasificar en tres, que son árboles ABL, rojo negro y AA. Cada uno de ellos tiene su característica que los hace distintivos o particulares. En este caso únicamente nos enfocaremos, o nuestro tema de exposición son los árboles ABL. Entonces la característica principal de él es el factor de balanceo. Como sabemos, los árboles ABL son una estructura de datos que intentan conseguir mejor tiempo de acceso a los datos en las operaciones tanto de búsqueda, de recuperación, inserción o eliminación. Esto comparado con los tiempos en estructuras lineales como lo son los arreglos y las listas. Es decir, que básicamente al mantener un árbol en equilibrio va a ser una gran mejora en el desempeño de este. El acceso a un dato es proporcional a la altura del árbol, ya que su ubicación bien podría ser, en el peor de los casos, en una hoja. Por lo tanto, es deseable que un árbol ADL tenga la menor altura posible, pero esto va a depender de la secuencia en que los datos fueron insertados en el momento de la creación del mismo. Los árboles ADL siempre van a estar equilibrados de tal modo que para todos los nodos la altura de la rama izquierda no difiere en más de una unidad de la altura de la rama derecha o viceversa. Y gracias a esta forma de equilibrio o balanceo, la búsqueda en uno de los árboles se mantiene siempre en orden de complejidad. Ahora veremos lo que es el análisis de árboles ABL. Como ya se mencionaba, en las operaciones de inserción y eliminación se hace de igual manera que en un árbol de búsqueda binaria. Básicamente se realiza de manera especial en los árboles ABL para mantener el estado de equilibrio en el árbol. Después de realizar cualquiera de las operaciones, ya sea de inserción o eliminación, siempre se requiere verificar el equilibrio del árbol, y de ser el caso,
después de hacer el respectivo análisis, se procede con reequilibrarlo, para lo cual se hace uso de rotaciones en los nodos, también llamadas rotaciones ABL. Van a existir dos tipos de rotaciones, la simple y la doble, que a la vez estas van a ser clasificadas como simple a la derecha, simple a la izquierda, doble a la derecha y doble a la izquierda. Entonces, básicamente el proceso de inserción, como ya se mencionaba, va a ser exactamente igual que el proceso de inserción en un árbol binario de búsqueda, ya que la inserción en un árbol ADL se realiza comparando el elemento insertado con los nodos del árbol, y esto hasta encontrar la posición correspondiente dado su valor. Es decir, que dependiendo del valor insertado, si este es menor que el resto de elementos, este va a ser insertado, se tendría que posicionar en el subárbol izquierdo. Y en cambio, si el dato es mayor, este deberá ser insertado al lado derecho del subárbol. Si el nuevo nodo insertado es derecho, el factor de equilibrio del padre entonces se va a reducir en 1. En cambio, si este nuevo nodo es izquierdo, entonces el factor de equilibrio del padre se va a ver incrementado en 1. Como ya se mencionaba, cuando se ha finalizado este proceso de inserción, se procede con la comprobación del balance del árbol, revisando el factor del balance del nodo. De ser encontrado un desajuste, entonces se procede con el proceso de rotaciones para todo esto con el objetivo de que el árbol quede completamente equilibrado. Y es de igual forma en el proceso de eliminación. También va a ser exactamente igual que en el árbol de búsqueda. Luego de esta eliminación de uno de los nodos, se tiene que comprobar siempre el equilibrio del árbol, revisando el factor del balanceo del nodo. Bueno, vamos a hablar un poco más de las rotaciones. El propósito principal de la rotación es reducir la altura del árbol y equilibrarlo, siempre y cuando la estructura del árbol se encuentre como mostramos a continuación en la imagen. Aquí, como podemos ver, cuando agregamos el nodo a el árbol, este se convertirá en la siguiente estructura del árbol. Como podemos ver, el árbol se encuentra desequilibrado. Así que revisamos dónde está el desequilibrio. Cuando llega el nodo C, encontramos que la diferencia de altura excede 1. Por este motivo debemos realizar la operación de rotación correcta en el nodo C para bajar de esta manera la altura a 2 y para lograr el equilibrio del árbol. Como podemos ver en la imagen, ya que está equilibrado. La rotación única derecha. Esta se produce cuando el subárbol izquierdo de un nodo sea 2 unidades más alto que el derecho, cuando su FE sea de 2 y además la raíz del subárbol izquierdo tenga un FE de 1, es decir, que está cargado hacia la izquierda, como podemos ver en la imagen, que está como... Perdón, la imagen ya muestra cómo queda el resultado final del árbol equilibrado. Rotación simple izquierda. El subárbol derecho de un nodo sea 2 unidades más alto que el izquierdo, es decir, que su FE sea de menos 2 y además la raíz del subárbol derecho tenga un FE de menos 1, es decir, que está cargado a la derecha, como podemos ver en la imagen. Ahora les voy a mostrar rápidamente un ejemplo de los ejercicios de un árbol equilibrado o ABL. Entonces, esta es la clase del nodo árbol AVL. Vamos a declarar el constructor que va a ser el nodo, ¿verdad? Aquí pues se especifica el constructor y los nodos que va a llevar. Va a llevar un null, el izquierdo, bueno, perdón, un path que va a ser null, el izquierdo va a ser null y el derecho va a ser null. Ahora bien, hay un dato
hay un padre, hay un nodo que obviamente va a ser el izquierdo y va a haber un nodo que va a ser el derecho. Y el FE, como les explicamos anteriormente, el FE es la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo y sus miembros. En este caso, esos son los miembros, son los que prácticamente hemos declarado aquí, ¿verdad? El nodo por el izquierdo, nodo por derecho y el nodo por padre. Ahora bien, la clase ABL, este va a ser pues los punteros de la lista para la cabeza y para el nodo actual. Y ahora bien, aquí tenemos los constructores y destructores básicos. Aquí vamos a insertar en el árbol ordenado. Vamos a hacer un insertar, el constante, el dato va a ser int y esa es nuestra variable, ¿verdad? Luego borramos un elemento del árbol. En la continuación, esta es una función para hacer una búsqueda. En esta, en los booleanos, pues hacemos una búsqueda. Bueno, comprobamos si el árbol está realmente vacío con el nodo por R y retornamos que si es igual a null, ¿verdad? Luego vamos a comprobar si este es un nodo hoja. Lo hacemos con esta función. Y al comprobar si es un nodo hoja, vamos a retornar el derecho y si no es igual va a ser al izquierdo. Luego contamos los números de nodos que tenemos y calculamos la altura de un dato. Con esta función lo calculamos y luego devolvemos la referencia al dato del nodo actual. Y posteriormente nos movemos a la raíz que tenemos, sería el nodo raíz. Posteriormente vamos a aplicar una función a cada elemento del árbol. Esas son todas las funciones que vamos a aplicar y estas, desde el equilibrar hasta RDD, van a ser las funciones de equilibrado que vamos a usar. Posteriormente, estas van a ser nuestras funciones auxiliares. Ahora bien, para comenzar nuestro ejemplo, pues aquí vamos a borrar todos los nodos a partir de uno incluido. Entonces, la función que vamos a usar es borrar nodo por y nodo. Eso es un, como lo dice acá, un algoritmo recursivo recorrido en post orden. Entonces, acá vamos a borrar el izquierdo, aquí vamos a borrar el derecho y esto pues es que vamos a eliminar todo, ¿verdad? Luego insertamos acá un dato en un árbol ABL. Aquí vamos a hacer una búsqueda del dato en el árbol, manteniendo el puntero en el nodo padre. En todo ese tiempo, el puntero se va a quedar en el padre. Luego, pues si se ha encontrado el elemento, pues va a regresarse sin insertar. Si el padre es null, entonces el árbol estaba vacío y y el nuevo nodo va a ser el nodo raíz, que sería, quiero ver, acá, que sería el nuevo, sería el nodo raíz. Luego, si el dato es menor que el que contiene el nodo padre, lo vamos a insertar en la rama izquierda. Pero si el dato es mayor al que contiene el nodo padre, lo vamos a insertar en la rama derecha. ¿Y cómo se equilibra? Para equilibrar, vamos a tener el equilibrar el árbol ABL a partir del nodo nuevo. Vamos a recorrer el camino inverso actualizando los árboles del FE y aquí si la rama no es igual a la izquierda, entonces eso va a depender de si lo añadimos. Si no es así, lo vamos a borrar. Y
sino también es la altura de la rama que empieza en nodo no ha variado y vamos a salir del equilibrio. Luego, si rotamos a la derecha o vamos a salir, aquí hacemos una rotación doble con el RDD. Vamos a hacer una rotación simple con el RCD y si no, pues salimos. Y la otra opción es que vamos a rotar a la izquierda y vamos a salir. Hacemos una rotación doble, una rotación simple nuevamente y salir. Y para concluir, si es el nodo mayor al padre, entonces vamos a calcular la función de la altura del subárbol derecho menos la altura del subárbol izquierdo siguiendo el nodo del camino. Y de esta forma, pues es que se equilibra un árbol ABL partiendo de un nodo nuevo. Gracias.